y esperanza, demostrando la fuerza del periodismo al servicio de la sociedad. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Invitamos a Colombia a no dejar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Levantamos la voz por quienes resisten, por quienes sueñan con un futuro mejor, por quienes deben empezar de nuevo. Cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes, todos por Venezuela. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este día, martes 4 de agosto, un día lleno de historia para Colombia. El presidente de la Espriella, que se posesiona dentro de 3 días, viernes de esta semana, lo hará con partido político propio. Sus defensores de la patria recibió finalmente personería jurídica, que quiere decir la validez legal de su existencia y que quiere decir que el siguiente paso, según anuncian esta mañana, será competir por alcaldías y gobernaciones en las elecciones regionales del año entrante. En la práctica será la división de partidos de derecha en Colombia, que era el miedo que tenía y que ha compartido públicamente el expresidente Álvaro Uribe, y la razón de la distancia entre ambos, entre Uribe y el presidente de la Espriella. La decisión la tomó el Consejo Electoral, fue una votación 6-1, había uno en licencia, otro en vacaciones de los 9 magistrados, una votación en la que inclusive una magistrada petrista dio el aval para crear el nuevo partido político. Al movimiento del presidente de la Espriella le dan el reconocimiento de partido político por haber logrado casi 13 millones de votos en la segunda vuelta presidencial. Es decir, validar que esa votación se convierta en requisito legal equivalente al umbral de 3% en las elecciones parlamentarias, que fue exactamente el mismo argumento con el que tuvo personería jurídica, por ejemplo, la Liga de Gobernantes de Rodolfo Hernández, o inclusive la Colombia Humana hace 4 años de Gustavo Petro, que lograron en su instante personería jurídica. Así que lo que está pasando no es nuevo, pero permite la creación del partido del presidente de la Espriella. A propósito del gobierno saliente, les contaré, estamos a 3 días de terminar el gobierno de Petro. Vuelve a sacar su teoría anoche, hablando ante periodistas de Colombia y del mundo, una teoría sin sustento de fraude en las elecciones presidenciales. Dice que el fraude se construyó con un modelo algorítmico, esto es lo que él dice, con software, la registraduría y con los hermanos Bautista, para favorecer a Abelardo de la Espriella. Y dice que da pruebas, que en realidad no las da. La demanda de nulidad que fue rechazada por el Consejo de Estado o la demanda de nulidad que prepararon 6 abogados hace 2 semanas no tiene ninguna prueba. De hecho, dice que no hay pruebas, la misma demanda. Y el presidente Petro vuelve a repetir una y otra vez desde la Casa de Nariño que el ganador de las elecciones fue Iván Cepeda, habla de fraude partiendo de una denuncia de que la registraduría, oigan esto, alteró los controles digitales de los formularios E14, que son exactamente los mismos formularios y el mismo sistema electoral con el que el presidente Petro fue elegido alcalde, congresista o presidente de Colombia. Está diciéndolo desde el 20 de julio, diciendo que las pruebas están en la demanda presentada por sus abogados, que es una demanda que termina diciendo todo lo contrario, que no hay pruebas que demuestren fraude. Dice que no se puede sostener que se alteren votos o que el resultado sea falso, ni que exista fraude probado.
El presidente Petro, la verdad es que termina confundiendo o intentando confundir, porque esos formularios E14, Ricardo, son en físico. No tienen ningún software de por medio. Esos formularios, los que compararon con el 2022, que dice que la registraduría le quitó la metadata y que quitó el candado hash, eso no tiene nada que ver con el resultado electoral del 21 de junio. Es que lo clave aquí, Néstor, es que el proceso de escrutinio de Colombia es en papel. En nuestro país no hay voto electrónico. Lo que sube la registraduría es a manera de garantía la copia, el facsímil, la imagen en PDF de los formularios E14 que demuestran la votación de cada mesa, pero con base en esas imágenes no se hace el escrutinio, no participan algoritmos, no participan inteligencias artificiales, ni ninguna otra entidad como lo plantea el presidente Gustavo Petro. No hubo inteligencia artificial, aquí lo que hay es manipulación humana. Y hay burradas humanas de por medio en esta evaluación. ¿Qué hace el presidente Gustavo Petro? Ya hay decisiones de los jueces. El escrutinio lo hacen jueces en Colombia. Aquí hubo misiones de verificación de Colombia e internacionales que certificaron el resultado electoral. La legitimidad no está en manos del señor Gustavo Petro, que ahora se declara jefe de medio país, por cuenta de que su candidato Iván Cepeda sacó una cifra, es cierto, muy importante de votos, lo cual no lo hace a él jefe de absolutamente nada. El presidente Petro e Iván Cepeda están al tiempo y no por accidente en el tema de la desobediencia institucional, no desobediencia civil, es desconocimiento de las normas a propósito o accidental. El presidente Petro, que por otro lado anoche dijo que tenía información de que decenas de toneladas de explosivos habían llegado a Cali para cometer un atentado terrorista, sugiriendo que es un candidato, que es un atentado preparado desde la derecha. Y dice que es cierto que mataron en las últimas horas a un par de líderes sociales relacionados con movimientos de izquierda. Lo que no dice es que la violencia durante su gobierno se ha llevado también la vida de candidatos presidenciales. Hace un año, exactamente vamos a cumplir un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Y el presidente Petro no dice que las demandas que soportan sus teorías de fraude fueron inadmitidas por errores de trámite. Así que estamos dándole vueltas a un círculo creado por él mismo, por el presidente Gustavo Petro. Y dijo anoche a que va a salir de la presidencia a ser el jefe de la mitad del país, invitando a que se armen milicias y guardias revolucionarias. Así que lo que viene de la mano del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda, su candidato presidencial, son tempestades y tormentas políticas. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de la situación política en la que se entrega el gobierno del presidente Gustavo Petro, que así como denuncia fraude, de la mano, siguiente paso en esa narrativa será crear sus milicias populares. El presidente de la Espriella, por su parte, dice, estuvo reunido en Barranquilla con el alcalde de Cali, están preparando todo para la posesión, que es el viernes de esta semana, dentro de 3 días, en las mayores condiciones de seguridad. A Cali llegó la cúpula militar, en Cali hay 11.000 militares. Cada kilómetro instalaron puestos antidrones, baterías antidrones, para luchar contra el terrorismo que está pronosticando el propio jefe de Estado. La cúpula militar intenta garantizar la seguridad. Van a recibir 20 delegaciones de Estado. Vienen reyes, el de España, presidentes de Argentina, de Ecuador, de Chile, de Panamá. Viene el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, todos en plan de asistir a la posesión presidencial. Quienes no van a estar, porque no los invitaron, son los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, producto de las rencillas, de las mezquindades de la política, ellos enemigos políticos del presidente de la Espriella. Ya publicó a propósito la Presidencia de la República las hojas de vida de los ministros del presidente de la Espriella, que es un tema de rigor, de protocolo, al que se había negado el gobierno saliente. Tienen que publicar las hojas de vida, que es un requisito indispensable para que puedan posesionarse el viernes. Apenas se produzca la posesión en la Universidad de Cali del presidente de la Espriella, la toma de juramento, vendrá la posesión de los ministros.
Cuba no será el último país visitado por el presidente Petro. La Casa de Nariño está tramitando ante Estados Unidos un permiso de última hora para que el presidente vaya mañana y pasado mañana a Estados Unidos, al sitio en donde se dispersaron las cenizas de Einstein, en el mar de Princeton, en el Atlántico. El mandatario necesita permisos porque todavía, inclusive como presidente de Colombia, se despide, incluido en la lista Clinton. Bienvenidos de Polémicas del Volcán Puracé, de la actividad de esta mañana. Les vamos a contar también: el Servicio Geológico Colombiano elevó a naranja la emisión por las cenizas en el Puracé, que queda en límites de Cauca y Huila. Se declaró allí la calamidad pública. La lluvia de ceniza es gigante y les contaré de la buena noticia para Ecopetrol y para el gobierno entrante, que a propósito también, después de terminar el empalme, no con los funcionarios salientes, sino con la Contraloría, encontró una situación catastrófica desde el punto de vista económico, con promesas incumplidas, platas no recogidas y cuentas no declaradas. Unas troneras inmensas, dice el vicepresidente José Manuel Restrepo. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este martes 4 de agosto. Les decía, de historia. Se están cumpliendo hoy 207 años de la batalla del Pienta, que ganaron los españoles en Charalá, en el departamento de Santander, pero que permitió 3 días después el triunfo en la batalla de Boyacá. Aquí está lo más importante. Bienvenidos en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es una gran noticia para Colombia, para los defensores de la patria, para todos los que van a recuperar este país en la patria milagro y garantizar que esta patria milagro llegue no solamente a Colombia en general, sino a todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Así celebró el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que con 6 votos contra 1, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó la personería jurídica para el movimiento político del presidente electo Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria. El presidente del CNE, Benjamín Ortiz. Se llegó a la conclusión de que era viable aprobar la resolución o reconocer la personería jurídica. La magistrada Alba Lucía Velázquez salvó su voto al considerar que el movimiento no cumple los requisitos constitucionales. No está regulado por la Constitución. O sea, la participación política es un principio fundante de la democracia, pero la Constitución política ha establecido cuáles son los requisitos para obtener personería y ese requisito no está ahí. El presidente Gustavo Petro insistió en sus denuncias de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 21 de junio, aunque no presentó ninguna prueba. Una votación victoriosa a Abelardo de la Espriella que no existe. Y entonces estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo, y es la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó se llama Iván Cepeda. De cara a la posesión presidencial, el senador Iván Cepeda insistió en que Abelardo de la Espriella debe renunciar a su ciudadanía estadounidense para ser reconocido como presidente legítimo de Colombia, y anunció que como oposición responderán a los anuncios que vayan en contra de los derechos de la población. No aceptamos que se nos impida el ejercicio democrático del derecho que tenemos a la oposición política. Nuestra presencia en concentraciones en Barranquilla, Cali, Bogotá será una expresión pacífica de desobediencia civil y soberanía popular. Ya llegó a Cali la cúpula militar para, junto con la Policía Nacional, verificar y ultimar los detalles para este acto de posesión el próximo 7 de agosto. También se han dispuesto varios puestos de control en las distintas entradas y salidas de la capital del Valle. El coronel Javier Obando es el subcomandante de policía de Cali. En los diferentes consejos de seguridad se ha contemplado la posibilidad de que ese día constituya también un día de civismo especial y pueda tener una medida de días sin carga. Sin embargo, es algo que aún está en estudio. Hay 2 expresidentes de la República que quedaron por fuera de la lista de invitados. Se trata de Juan Manuel Santos y en la misma situación está Ernesto Samper. Pero hay que decir que hay invitados especiales esperados por el presidente electo. También se confirmó que dentro de esta lista de convocados está el máximo representante de la FIFA, Gianni Infantino. Él hace parte de las 12 delegaciones internacionales que aterrizarán en Cali. Dentro de los confirmados están el rey de España, los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá,
República Dominicana, también está Chile, Honduras, además del primer ministro de Curazao y los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. El presidente saliente, Gustavo Petro, también advirtió que las autoridades tienen información sobre la presunta existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali y en el Valle del Cauca, donde se realizará la posesión de Abelardo de la Espriella. Señaló Petro que grupos del narcotráfico podrían intentar generar hechos violentos para justificar la declaración de conmoción interior durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y aquí está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia. Ya con gente actuando, nos mataron a dirigentes de autoridades indígenas del Cauca y el mismo día atentaron contra el diputado del Pacto Histórico en el Cauca, es decir, donde iba a haber la posesión. Y tenemos información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca y otros lugares. Y estamos tratando de cogerla. El empalme entre la Contraloría y el gobierno electo evidenció la crisis en las finanzas públicas. Entre los principales hallazgos están las obras inconclusas o elefantes blancos que requerirán inversiones por 54 billones para ser recuperadas. Revelaron además deudas por 5,6 billones de pesos en subsidios de energía y gas, un faltante de 3,2 billones de pesos para garantizar el programa de adulto mayor, un avance de apenas el 18% en la reforma agraria y una ejecución real de solo el 13% en el sector de transporte. José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. No existen los recursos para financiar el programa adulto mayor por casi 3.2 billones de pesos, pero en atención primaria, en este trabajo con la Contraloría, encontramos el uso de contratistas que a juicio de la Contraloría no son competentes para atender a la primera infancia. Esto es aberrante. La alerta naranja continúa, así como la expulsión de ceniza que ya afecta a animales, cultivos y personas en veredas como Los Cristales, Loma Linda, Anambío, Patugó o Cobaló y corregimientos como Coconuco o Paletará en Puracé. Según las comunidades indígenas, en el sector de Los Cristales ya hay 200 familias afectadas. Las ayudas por estas afectaciones empezarán a llegar desde gestión de riesgo de la Gobernación del Cauca. Jorge Andrade es el alcalde de Puracé. Por parte del municipio hemos decidido decretar la calamidad pública en el municipio de Puracé, toda vez que el municipio no cuenta con las capacidades para afrontar esta emergencia de gran índole. La Fiscalía estableció que Juliet Cecilia Angulo planeó y ejecutó el feminicidio de María Camila Potosí para extraerle violentamente a su bebé de 8 meses de gestación y hacerla pasar como propia ante su pareja, simulando un embarazo como ya lo había hecho en el pasado, pagando una alta suma de dinero en documentos falsos. Este lunes fue radicado en el Consejo de Bogotá el proyecto de reforma tributaria con el que el distrito busca financiar, entre otros, un nuevo alumbrado público para Bogotá, instalando luces LED, postes con conectividad a Internet y sensores para detectar contaminación y exceso de ruido, explica Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de la ciudad. Estamos proponiendo que en 2 años todas nuestras luminarias sean LED, nodos telegestionados, sensores, cámaras de videovigilancia, sensores que nos alerten de un incendio, de una inundación. El costo del nuevo alumbrado, según el distrito, es de unos 370.000 millones de pesos que busca recaudar con una sobretasa al impuesto predial para estratos 4, 5 y 6 y viviendas con avalúo superior a los 1.000 millones de pesos. Hasta ahora más de 2 millones de hectáreas han quedado totalmente destruidas alrededor de todo Estados Unidos. Cerca de la mitad de esos incendios están concentrados en 2 estados, Washington y Oregon, en el noroeste del país, donde más de 65.000 personas en el condado de Spokane han sido evacuadas. Allí unas 700 estructuras han quedado totalmente destruidas y al menos unos 17 incendios forestales, los cuales en la gran mayoría han sido contenidos en un 0%. De acuerdo a lo que han dicho las autoridades, en todo el país son 102 incendios activos y se ha destinado un personal de unos 29.000 bomberos y personal especializado para tratar de contener los distintos incendios. Julio ha sido el mes más caluroso desde que hay registros en España, Francia y Reino Unido. En las Islas Británicas, esos datos comenzaron a registrarse a mediados del siglo XIX. Estas altas temperaturas, que estos días parecen haber dado una tregua, están provocando incendios forestales desde Portugal hasta Grecia, pasando por Países Bajos, Francia e Italia. En Atenas, donde sigue activo el mayor de estos incendios, el fuego podría estar bajo control en las próximas horas. Pese a que Irán asegura que no está dialogando con Estados Unidos, el presidente Trump insiste en que hay conversaciones en curso, tanto para abrir el estrecho de Hormuz como para desnuclearizar a Irán. Dice incluso que el estrecho podría abrir hoy. Trump ha dicho que es la última oportunidad de Irán para alcanzar un acuerdo. Agregó que si no hay acuerdo, Irán se enfrenta a la decapitación. I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens.
La tercera fecha de la Liga Betplay continúa hoy martes con 3 partidos, luego del empate 1-1 entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo en el encuentro que abrió la jornada. Llaneros recibirá Fortaleza desde las 4:10 de la tarde, Deportes Tolima enfrentará al Independiente Medellín a las 6:15 y Millonarios cerrará la programación frente a Deportivo Pasto a las 8:20 de la noche. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. El fenómeno del Niño llegó. Es pronosticado como extremadamente intenso y tenemos probabilidad de vivir aumento en la temperatura, menos lluvias, más calor, riesgo de sequías e incendios forestales, impactos en el agua, la energía, la salud y los cultivos. Actúa ya. Con pequeñas grandes acciones reduces el impacto en el planeta y en nuestra vida diaria. Cierra la llave, toma duchas cortas, ahorra agua. Apaga luces y desconecta equipos si no están en uso. Protege los cultivos. No dejes residuos y... 6 de la mañana, 19 minutos. Anuncian, Felipe, este paso era predecible, ya con personería jurídica, con partido político propio. Defensores de la Patria será jugador en las elecciones regionales del año entrante. Quiere decir, validados con casi 13 millones de votos que sacaron en las elecciones presidenciales, lo que viene para Defensores de la Patria es ganar alcaldías y gobernaciones, que este era el temor, si usted lo recuerda bien, del expresidente Álvaro Uribe. Otro partido, otro jugador con nombre propio en la derecha en Colombia, partido mayoritario que le va a hacer sombra, por supuesto, al Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Sí, por eso tal vez las declaraciones este fin de semana de la doctora Paloma Valencia diciendo que el Centro Democrático no es de derecha, tratándose de desmarcar y, asumo yo, yéndose más para el centro. Además, declaraciones que han generado muchísima molestia dentro de algunos miembros del Centro Democrático, pero muchísima. Bueno, el principal... Porque la gente no cree que dentro del Centro Democrático que eso haya sido de la cosecha de la doctora Paloma sin el beneplácito del expresidente Uribe, ¿no? Bueno, Felipe, por todo eso se está moviendo la política en Colombia. Se están buscando diferenciar, ¿no? Ahí lo que está en juego es una muy importante porción del electorado y por eso el Centro Democrático también intenta mostrar una cara distinta a lo que es Defensores de la Patria. Como dice Felipe, no con pocas molestias internas, porque lo que interpretan algunos líderes, incluso del Centro Democrático, es que se estaría deslegitimando el origen del partido, un partido que todos o muchos consideraron siempre de centro derecha y más hacia la derecha que hacia el centro. Como la política en Colombia se hace con colombianos, esto es abrir la puerta a deslizamientos que veo venir en el panorama político, gente que va a salir incluso del Centro Democrático para Defensores de la Patria. Incluso hay la idea, Néstor, de que se promueva un proyecto de acto legislativo que permita el transfugismo, ¿no? Usted sabe que el transfugismo es una figura que siempre está por ahí rondando en el Congreso y a veces la han aprobado y otras veces pues aparece y no tiene éxito, pero se dice que personas cercanas pues al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está pensando en un proyecto dirigido al transfugismo, que es a sacarle gente del Centro Democrático para pasárselo. Que no sería la primera vez, ¿no? Defensores de la Patria. No, pues pasó con la U, por ejemplo. La U pues sacó una tajada muy grande del Partido Liberal. Pues el Partido Liberal dejó de ser en ese momento el partido mayoritario que era, y a partir de el desmembramiento con la U que promovió Álvaro Uribe entonces, es que, ¿cómo es que Dios no se paga con no sé cómo es que ni con... en fin, Dios no como castiga, sea, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino en entonces, el puro pellejo. Bueno. Entonces a Álvaro Uribe, que hizo eso con el Partido Liberal, se lo están tratando de hacer ahora con el Centro Democrático. Es comparable esto con el nacimiento de la U. La U era por Álvaro Uribe, esto es con una D gigante de Defensores por la Patria. Bienvenidos, es la noticia del momento. Se produce a 3 días de la posesión del presidente de la Espriella y lo están celebrando
y tienen razón en celebrarlo. Vendrá ahora la preparación del siguiente paso desde Barranquilla, en donde Carlos Suárez está haciendo un elogio a quienes estuvieron detrás de esto. Dice Juaco es Joaquín Gutiérrez, que va a ser el presidente de Ecopetrol, el tigre es Abelardo de la Espriella, y él, los tres que lo soñaron, lo lucharon, lo consiguieron. ¿Se divide la derecha completamente? Claro que queda dividida. ¿Y el Centro Democrático tiene que buscar otros espacios para poder sobrevivir? Y el Centro Democrático, padre, seguirá siendo el partido del expresidente Uribe. Jugadas políticas que van a medirse porque viene elección de Contralor, vienen decisiones políticas muy importantes en las parlamentarias, porque Defensores de la Patria hoy no tiene los mismos parlamentarios que tiene el expresidente Álvaro Uribe. ¿Será que vuelve a operar el petrouribismo para la elección de Contralor con base en las decisiones recientes del Consejo Electoral? Esa es una buena pregunta, Ricardo. 6:24 minutos sobre Defensores por la Patria. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, con 6 votos a favor y 1 en contra, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral le concedió ayer la personería jurídica al movimiento político del presidente electo Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria. Esta decisión se tomó con base en una ponencia del magistrado Alfonso Campo del Partido Conservador. El documento sostiene que el respaldo de casi 13 millones de votos que obtuvo la fórmula de la Espriella y José Manuel Restrepo en la segunda vuelta presidencial demuestra el apoyo ciudadano suficiente para conformar un partido político, en pocas palabras, igual a los resultados de las elecciones presidenciales con los resultados de las elecciones del Congreso para validar el requisito de superar el umbral del 3% de los votos válidos. Así celebró la noticia el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Wow, esta sí que es una super noticia. Consejo Nacional Electoral, mira, reconoce la personería jurídica de Defensores de la Patria. Somos formalmente un nuevo partido político en nuestro país, el partido político del presidente electo Abelardo de la Espriella. Y eso es una gran noticia para Colombia, para los defensores de la patria, para todos los que van a recuperar este país en la Patria Milagro y garantizar que esta Patria Milagro llegue no solamente a Colombia en general, sino a todos y cada uno de los territorios de nuestro país. La ponencia recuerda, Néstor, además que la Corte Constitucional ya había permitido reconocer partidos con base en los resultados de elecciones presidenciales. Ese criterio, recordemos, ya fue aplicado para otorgar personería jurídica a Colombia Humana de Gustavo Petro y a la Liga de Gobernantes Anticorrupción del fallecido Rodolfo Hernández. Precisamente desde el petrismo rechazaron esta decisión, considerando que a Colombia Humana le concedieron la personería por el estatuto de oposición y no por la votación de la presidencia. Sobre esto habló el representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Becerra, que ya anunció demanda ante el Consejo de Estado. No cumple con los requisitos del artículo 108 de la Constitución Nacional porque este grupo significativo de ciudadanos no consiguió la votación requerida en las elecciones al Congreso, que es la única condición que coloca la Constitución Nacional para otorgar personerías jurídicas. El caso excepcional que la Corte Constitucional le concedió a Gustavo Petro y a la Colombia Humana y a Rodolfo Hernández y su movimiento después de que pasaron por el estatuto de la oposición a ser congresistas de la República, se debe a que ellos en la condición de opositores iban al Congreso sin partido político. Otra vez, lamentablemente, prima otro tipo de intereses y no la Constitución Nacional en las decisiones del CNE. Pero ojo, Néstor, porque los magistrados señalaron que si ese reconocimiento se otorgó a movimientos cuyos candidatos quedaron en segundo lugar, con mayor razón debe concederse al movimiento que ganó las elecciones. Negarlo, dicen, iría en contra del principio de igualdad. Con esta decisión, Defensores de la Patria quedará inscrito oficialmente como partido, lo que le permite acceder a financiación estatal, otorgar sus estructuras municipales y departamentales en todo el país, organizarlas, así como entregar avales para las elecciones regionales de octubre del próximo año, 2027, así como las de Congreso y Presidencia en 2030. Se vuelve un partido competitivo, el presidente electo tendrá una plataforma sólida para pelear en la derecha y se hace realidad la amenaza que el expresidente Uribe había manifestado hace unas semanas aquí en Mañanas Blue, que este nuevo partido político podría intentar acabar con el Centro Democrático. Escuchemos. Y entonces le dije, presidente, pues yo también tengo una preocupación. Usted había dicho que no iba a crear partido y están creando partido y todo indica que quieren acabar con el Centro Democrático. Y yo tengo que defender al Centro Democrático. Entonces yo dije,
todo lo que sea el presidente del tigre en favor de la patria, recuperar la seguridad, apoyar al sector privado, cero corrupción, reducir el tamaño del Estado, ahorrar, lo apoyamos. Pero si el tigre, por su entorno, ruge para acabar al centro democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos, como y se es que decía. con la declaratoria de líderes del uribismo como Paloma Valencia de que el Centro Democrático no es un partido de derecha, la llegada al gobierno electo de antiguos uribistas como la ministra de Cultura designada Paola Holguín, la llegada de este nuevo actor mueve el mapa político a pocos días de la posesión. Cabe tener en cuenta que en la lista de 26 afiliados fundadores destacan entre otros tanto el presidente electo como el vicepresidente electo, el estratega Carlos Suárez, el abogado y el registrador Nicolás Farfán, activistas digitales de la campaña como Santiago Giraldo y Vincent Ramos, así como integrantes del nuevo gabinete como Rodrigo Lara, Jorge Eduardo Mora, Mauricio Gómez Amín y Jaime Andrés Beltrán. Néstor. Gracias, Felipe. 6 de la mañana, 29 minutos. Ahora, siguiente etapa, Felipe, tercer paso. Conformado el Partido Defensores por la Patria, viene la decisión de los nombres por los cuales van a aspirar a las elecciones del año entrante. Comience usted a pensar quién va a ser el candidato de Defensores por la Patria a la alcaldía de Bogotá, o a la alcaldía de Medellín, o a la gobernación de Antioquia. Ya le voy a contar nombres que comienzan a barajarse, porque obviamente el duelo es ese. Salimos de una elección y nos metemos automáticamente en la entrante. Inmediatamente, sí. No se ha posicionado el presidente y ya estamos en elecciones de mitaca que llaman. Quiero decirle, a partir de este momento, con personería jurídica, con el vehículo, el siguiente paso es quiénes se suben al vehículo, quién va a manejar el vehículo, quién va a dar los avales del vehículo, quién va a ser el candidato del gobierno, que por supuesto querrá tener aliados en las elecciones regionales. No tengo un solo nombre. Ya le voy a dar algunos nombres, Felipe. 6 de la mañana, 30 minutos. De momento, el gobierno nuevo, el gobierno de la Espriella, terminó el empalme no con los funcionarios del gobierno saliente, sino con la Contraloría. Un empalme en el que encontraron toda clase de troneras, en palabras del vicepresidente José Manuel Restrepo, proyectos no cumplidos, platas no encontradas, faltantes presupuestales y un hueco fiscal gigante que tiende a crecer. 6:30 minutos, Marcela Peña. Néstor, como usted lo menciona, no hubo empalme con el gobierno entrante, entonces el trabajo se hizo con la Contraloría General de la República. Quedan 3 días del gobierno Gustavo Petro y ya tiene el gobierno entrante un panorama completo por parte del ente de control. En total, 62 mesas técnicas con auditorías, alertas, resultados de investigaciones y sobre todo recomendaciones en varios frentes. El vicecontralor Carlos Enrique Silgado. Donde hay diagnósticos, donde hay una información importante que esperamos sirva de insumo para el gobierno entrante. Se han generado también la entrega de las advertencias que ha hecho la Contraloría en materia de economía, de salud, de educación, de infraestructura, de recursos para emergencias. Hoy podemos decir que el gobierno entrante tiene un diagnóstico técnico totalmente objetivo y confiable, producto del ejercicio de nuestro órgano de control. Y no solamente un diagnóstico técnico, también una larga lista de chicharrones. Incluye, por ejemplo, una reforma agraria con apenas 18% de cumplimiento, deudas con empresas del sector de la energía, deudas también con las EPS, un riesgo de apagón, líos para el suministro de gas natural, alertas por contrataciones que no estarían cumpliendo los requisitos en materia de primera infancia, obras de transporte desfinanciadas, un hueco de 3,2 billones de pesos solo en el programa Colombia Mayor, entre muchos otros. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo se queja nuevamente del estado en el que el nuevo gobierno recibe las finanzas públicas. Hemos encontrado una delicadísima evolución de los datos de las finanzas públicas del país. Una tronera fiscal de casi 30 billones de pesos en el presupuesto de 2027, un aumento en el gasto por deuda, cuando siguen estancadas los gastos de inversión y los ingresos, a juicio de la Contraloría, no son ciertos, donde hay una enorme necesidad de un ajuste en materia de gasto público. Y hoy finalmente recibimos de la Contraloría General de la República una alerta por elefantes blancos.
obras que tendrán que ser rescatadas por casi 54 billones de pesos. El tema del hueco fiscal no es una sorpresa. De hecho, el gobierno saliente se va dejando radicada en el Congreso una reforma tributaria que tampoco alcanza para tapar el faltante. Son 22 billones de pesos lo que recaudaría ese proyecto. El faltante supera los 30, porque además de lo que falta por impuestos, el informe del gobierno saliente es claro en que la administración de las Priella tendrá que conseguir recursos adicionales en materia de capital, y dice también que hay huecos en la financiación para la atención en salud a maestros, para la financiación de la atención a pacientes de alto costo y un recorte al presupuesto de este 2026 que no se ha hecho todavía. Las entidades salientes, o más bien los funcionarios salientes, ya subieron sus informes en una página web del Departamento Nacional de Planeación, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por ejemplo, se fue hasta el despacho del procurador Gregorio El Hash para entregar allí simbólicamente su informe de empalme. La ley no obligaba a reuniones cara a cara. Lo que sí dice es que quienes se van deben dejar informes detallados, inventarios de cuáles son los recursos materiales, normativos, financieros y humanos que dejan en cada entidad y cuáles son los asuntos pendientes. Y ojo con lo que viene. Tiene el gobierno en 30 días hábiles, es decir, hasta la semana del 22 de septiembre, para determinar la existencia o no de irregularidades. Yo le digo desde hoy, ahí tendremos un nuevo capítulo. Marcela, 6:34 a.m, hablando del gobierno que se va, el presidente Petro anoche desde la Casa de Nariño, hablando ante periodistas de Colombia y el mundo, intentando convencer que hubo fraude, Felipe. La teoría del presidente Petro, y dice que presentó pruebas, que no es cierto, porque la demanda de nulidad no dice que haya pruebas. Al contrario, la demanda presentada por 6 abogados del petrismo dice que no son capaces de comprobar una cosa ni la otra. En 6 oportunidades, Néstor, en esa demanda dicen que no hay, que no tienen cómo, o esto no está probado, no hay pruebas sobre esta afirmación, etcétera, etcétera. Pero pues Petro insiste en eso y insiste, y anoche mostró un señor ahí que decía que el exponencial, que no, carreta. Un señor que es de una irresponsabilidad, Felipe, irresponsabilidad, Petro, con el país. Unos testigos cuyos nombres no sé. Sé de un señor Carlos que dijo que habló de 150.000 pueblos en Colombia. 150.000. Colombia tiene 1.000 municipios, 1.100 municipios. Él habló de 150.000 pueblos en Colombia. Y el presidente Petro habla de 1.350 mesas electorales. Sí. El presidente Petro repite una y otra vez, intentando convencer a alguien, seguramente a sus bases, porque veo que están estas bodegas petristas hoy en lo mismo, que hubo fraude, y va más allá, y dice que el presidente de Colombia, el elegido, es Iván Cepeda. Esta es la teoría del presidente Gustavo Petro. Sí, pero a eso no hay que hacerle con esto. El único propósito que tiene el presidente al loco Petro hay que dejarlo en la esquina con el palo, gritando. Al loco hay que dejarlo en la esquina gritando allá. Usted ha visto que los locos tienen un palo y tal, la vaina. Yo creo que hay que dejarlo eso. Pero al margen de eso, ¿de qué estaba disfrazado? Que eso tampoco logré ver. Felipe, yo estaría de acuerdo con ustedes de que hay que dejarlo, de que es un... es que ella dijo que él salía siendo el jefe de 12 millones de colombianos. El jefe, Felipe, oiga. Felipe, quiero decirle a usted, a Héctor, el problema no es que lo diga el presidente Gustavo Petro, es que hay gente en Colombia que le cree al presidente Gustavo Petro. Y es posible que él no sea, como dijo anoche, el jefe de medio país. A mí no me parece que lo sea. No me parece que sea. Me parece que es un dirigente político que todavía tiene una audiencia. Pero el problema no es Petro, el problema es la gente que le cree al presidente Gustavo Petro. Pero el tema es que el principal de los cuales se llama Iván Cepeda, que está hoy montado en la teoría de la desobediencia civil por cuenta del supuesto fraude no demostrado. Pero precisamente, a mí sí me indigna mucho que con este cuento de la desobediencia civil, que con este cuento que hay fraude, que es ilegítimo, pues que entonces Iván Cepeda renuncie a su curul, que sean consecuentes. 6:37 a.m, les cuento lo que dijo anoche, me iba a decir Héctor, disculpen. Pero
No, le iba a decir, Néstor, que pues sí, usted tiene razón que hay unas personas que le creen al presidente Petro y tiene también razón increíblemente encabezadas por Iván Cepeda, que muchas personas decían que era una persona sensata y que lo único que ha probado es que no lo es, que lo único que hace es repetir lo que el presidente Petro en medio de sus delirios, de sus exageraciones y de sus delirios dice. Pero a esas personas no las vamos a convencer, Néstor. Yo ya me cansé, digamos, de dar más argumentos porque es que los argumentos de este lado nos parecen tan obvios. Por ejemplo, estar hablando de ese tema de los algoritmos y esas cosas, cuando está suficientemente probado, lo hemos conversado centenares de veces, que el proceso electoral en Colombia es un proceso manual, que lo dirigen personas con un lápiz y un papel. No se deciden los resultados en un computador. Pero lo hemos dicho centenares de veces y pues las personas que le creen al presidente Petro le siguen creyendo al presidente Petro. Entonces, cuando le hacemos eco a los delirios Héctor, del presidente Petro, lo único que logramos Solo una aclaración. Yo no hago cosas aquí ni para uno ni para otro lado intentando convencer a nadie. Me parece que mi deber es aquí informar lo que dice un señor que todavía es relevante en la política. Sí, pero que tiene unas personas que lo siguen, y en eso usted tiene razón, Néstor, pero son unas personas que realmente no están oyendo argumentos, no les interesan los argumentos, porque en realidad lo único que están es siguiendo el propósito del presidente Petro, que es deslegitimar el sistema político de Colombia. Ese es el propósito. Y claro que, pues en la medida en que uno le sigue la conversación, lo único que está es sirviéndole a su propósito. Y me parece que ese capítulo deberíamos nosotros cerrarlo y dejarlo a como lo debe dejar uno en un país democrático, que es en manos de la justicia. Eso está en la justicia. Esperemos que el Consejo de Estado decida. Eso está en manos de la justicia, no. Eso estuvo en manos de la justicia. Los jurados en el escrutinio son jueces y notarios. Sobre esto hay caso cerrado. El presidente Petro presentó anoche unos supuestos testigos digitales, un frente digital en unas elecciones que son manuales, sobre las cuales hubo decisiones judiciales, y hubo jueces, y hubo observadores internacionales. No es que hayan faltado autoridades, es que la principal de las cuales, el presidente de la República, cree que la desobediencia es una actitud política. 6:40 a.m, lo dijo Gustavo Petro anoche, lo repitió develando el cuadro con el que pretende pasar a la historia. Andrés Carmona. Sí, señor Néstor, ya le quedan 3 días al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño y hasta último momento sigue insistiendo en su teoría de fraude. En una extensa rueda de prensa previo a la develación del cuadro del presidente saliente en el pasillo de los exmandatarios, Petro junto con varios de los llamados testigos digitales presentaron las presuntas pruebas de la demanda de nulidad que hoy está siendo tramitada en el Consejo de Estado. La teoría que esgrime ahora el presidente es que el fraude se construyó con un algoritmo, con un software de la registraduría y los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Gregan Sons, para favorecer a Abelardo de la Espriella. Cualquiera que haya sido el resultado real de la gente, quedó pervertido por un software que sacó otros datos diferentes. Entonces, esto me parece el punto más clave porque, entonces, ¿para qué no se puso el candado hash para esto? Para que actuara un software que modificó los C14. Y entonces nos coloca en 1.350 puestos, o sea, el 10% viene a ser más o menos 10% del total de los puestos de Colombia, sí. De toda Colombia, el 10% está en este patrón matemático. Petro repitió una y otra vez en esta declaración que el ganador de las elecciones era Iván Cepeda, no Abelardo de la Espriella, que la vulneración estuvo en los controles digitales de los formularios C14 y que se evidenció una tendencia en varios puestos de votación en el que en las primeras mesas ganaba de la Espriella y en las últimas mesas ganaba Cepeda, sin tener en cuenta por parte del presidente que, por ejemplo, en esas primeras mesas votan las personas con mayor edad y los más jóvenes votan en las últimas mesas. Petro hasta volvió a hablar de un plan para silenciar entre sus comillas denuncias o incluso para sacarlo del país. Nosotros y a mí personalmente, que de ahí salgo pues a ser el jefe
de medio país que cree en mí, que me quiere, con amenaza de que me extraigan, como dicen, que quieren acelerarlo precisamente porque estoy denunciando esto, porque se me exige para no ponerme en una cárcel que la quieren aquí, la quieren en el extranjero, se me exige que me porte bien, pero ¿cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral? Pero en medio de todas estas teorías, hipótesis y de versiones técnicas sin aclarar, lo que se omite es que la demanda no sostiene que se hayan alterado votos, que el resultado sea falso, ni que haya fraude probado. Se menciona un servidor en California que habría intervenido en el proceso, pero también aclaran que la sola existencia de un servidor extranjero no implica algo ilegal y plantean que de haber existido esa intervención debería quedar registrada en soportes técnicos. En las teorías también se desconoce que la demanda ya fue inadmitida inicialmente en el Consejo de Estado por errores de trámite y que está en proceso de subsanación, que se desconoce que los escrutinios lo hacen los jueces, que los C-14 son diligenciados a mano y escrutados en el país con el documento en físico y que el proceso electoral colombiano fue certificado por organismos internacionales como el Centro Carter y la Unión Europea. Lo más delicado en medio de todas estas teorías sin ningún tipo de pruebas fue la advertencia que hizo el presidente sobre el riesgo de seguridad, sobre amenazas de atentados de terroristas en Cali y otras ciudades, precisamente el día de la posesión. Y el mismo día atentaron contra el diputado del Pacto Histórico en el Cauca, es decir, donde iba a haber la posesión. Y tenemos información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca y otros lugares. Y estamos tratando de cogerla, porque si llega a estallar, pues lo que tenemos es terrorismo. Pero eso se compagina con una lógica y es el decretar el estado de conmoción interior para, por decretos leyes, acabar las reformas sociales que hizo mi gobierno con mucho esfuerzo en el Congreso de la República. Tal vez en medio de todo el mensaje del presidente Petro es que él se convertirá en el jefe de la mitad del país. Habla de estas amenazas sin tener en cuenta que él es presidente hasta las 3 de la tarde del próximo viernes, por lo que la seguridad debe estar garantizada por él como jefe de Estado y como comandante de las fuerzas militares, como jefe supremo de las fuerzas militares. Y adicional, en medio de todo esto está el ruido de esos mensajes o de esas convocatorias a milicias populares a partir del 7 de agosto, Néstor. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 46 minutos. El presidente Gustavo Petro se despide de 4 años de mandato sin reconocer a su legítimo sucesor Abelardo de la Espriella, de acuerdo con las autoridades electorales. Petro sigue sosteniendo su rocambolesca teoría sin pruebas de que quien ganó las elecciones fue Iván Cepeda. En la que podría haber sido la última rueda de prensa como presidente, Petro convocó a los medios nacionales y extranjeros a la Casa de Nariño a escuchar la teoría de 2 supuestos expertos en estadística y en inteligencia artificial que mostraron lo que ellos consideran pruebas irrefutables, entre comillas, de la supuesta manipulación de los resultados electorales, que de nuevo hay que desmentir abiertamente, porque el escrutinio de los jueces, que son quienes dan a conocer el veredicto de quién es el presidente de la República, se hace con las actas físicas firmadas de puño y letra por los jurados, no con algoritmos ni con imágenes de internet. Además de ello, se tiene el certificado de que en todas las mesas hubo testigos, incluso del Pacto Histórico, que tomaron fotografías de las actas directamente. En Colombia, vale la pena recordarlo, por enésima vez, el proceso de escrutinio es en papel. No existen reprocesos en la lectura de las actas. Y el metadato del que tanto habla el presidente Petro es información que describe, explica o da contexto o a otro dato o archivo sin ser el contenido principal en sí. Por ejemplo, en una foto digital la imagen es el dato, pero la fecha en la que se tomó y el tamaño del archivo son los metadatos. En este proceso de escrutinio que utiliza el E14 de Claveros, por ser el documento que tiene la cadena de custodia más estricta, se constata para cada uno el guarismo del formulario E14 en la casilla correspondiente, pero además se revisa si en el espacio de observaciones del documento se dejó alguna constancia sobre cambios de votación. Por lo tanto, en un proceso de escrutinio que tiene
la lectura de las actas en el papel como fin, no existe, repito, reproceso de archivos o metadatos. Eso no se tiene en cuenta para saber quién gana unas elecciones en Colombia, porque de nuevo, el escrutinio se hace con actas físicas. La digitalización y publicación de actas se hace por transparencia y agilidad en la información. No hay manipulación algorítmica del voto, como denunciaron anoche los testigos en la Casa de Nariño. Y tampoco lo dicen incluso en las demandas que están a punto de caerse en el Consejo de Estado, porque no cumplieron con los requisitos mínimos. Ellas no dicen que hubo fraude, dicen que debilitó la registraduría, supuestamente los controles, el famoso candado hash, los famosos puntos en torno a lo que significa la autenticidad de metadatos y estampillas de tiempo. Eso tampoco es cierto. Incluso la misión de observación electoral dijo no, hay una página web a la que pueden acceder auditores, misión de observación y partidos políticos, donde se pueden ver todos esos privilegios, todas esas características de las actas E14. Y por lo tanto, hay que decirlo una vez más, la narrativa de fraude del presidente Gustavo Petro no es más que un cuentazo. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:49 de la mañana. De consentida a víctima, así siente Eva Ferrer, que pasó en el gobierno del presidente Gustavo Petro, donde dice que sufrió maltrato económico, psicológico y social una vez que salió del círculo más cercano de Verónica Alcocer. Una luna de miel entre las dos mujeres que supuestamente acabó 2 meses después de que ella asumiera como primera dama de la nación, aunque los datos revelan lo contrario, porque a pesar de eso le seguía yendo muy bien en el gobierno del cambio, porque el 20 de enero del 2023 fue nombrada como consejera para la reconciliación y en julio del 2025 se publicó su hoja de vida para ser asesora del DAPRE. Detrás del telón de esta historia, La Española está peleándose varias sumas de dinero. En un capítulo, 600 millones de pesos que le reclama a Verónica Alcocer, a Manuel Grau y a una corporación que se llama Centro de Pensamiento Progresista Colombia Humano. Solo así podemos entender por qué dijo lo que dijo, porque sí es la voz de Eva Ferrer, que está reconociendo que fue grabada sin su consentimiento en su propia casa aquí en Bogotá hace 4 o 5 meses este año. No se está desdiciendo de los $2 millones de euros que dice que le dieron en campaña a Verónica Alcocer, de los testaferros que dice que tiene, de los 500.000, de los 50.000 euros mensuales que dice que se gasta en su tren de vida y que le gusta tocar el dinero, y de la corte que dice que también le gusta. Hoy la situación entre esas dos mujeres, entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer, es como dice una vieja ranchera de Javier Solís: la distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. En la mitad está el presidente Gustavo Petro, que salió en las últimas horas en defensa de su exesposa, diciendo que tiene solamente la media casa que le queda por derecho y que no puede emplearse, y ella que le envió una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo para declararse ajena a lo que está revelándose allí en esos audios, porque dice que ninguna persona ha estado autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en su nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares. El problema para doña Verónica Alcocer, que no explica cómo es que se da la vida que se está dando en Europa, es que Ferrer la acusa a ella directamente. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:51 a.m. Se veía venir y finalmente se reflejó en los números de Ecopetrol. Guerra en Irán y altos precios del petróleo que se convirtieron en la Virgen María de la petrolera estatal y le dejaron buenas cifras durante el periodo de abril y junio. Ganancias superiores a los 6 billones de pesos, 235% más frente al mismo periodo del año anterior, y acumulando casi 9 billones de utilidades durante los primeros 6 meses de este año, una cifra a su vez superior en un 80% respecto a la primera mitad del año pasado, y gracias a la aparición de la Virgen de los precios altos y, según la compañía, también a una mejor gestión comercial y mayor disciplina financiera. No obstante, la producción pura y dura, es decir, la capacidad de extraer hidrocarburos y de sacar petróleo y gas,
cayó a los 700.000 barriles equivalentes diarios. Para tener una referencia, casi la mitad de lo que produce hoy PDVSA, a pesar de 20 años de malos manejos, 40% menos de lo que produce hoy Pemex, la petrolera estatal mexicana en manos de un gobierno de izquierda, un 700% menos de lo que produce Petrobras, la petrolera estatal brasileña, por tercera vez bajo el gobierno de Lula da Silva, y todavía el doble de lo que produce la Argentina YPF, aunque no por mucho tiempo, dado sus enormes descubrimientos en Vaca Muerta, donde viene creciendo el 40% anual con una producción no convencional, es decir, haciendo fracking para extraer petróleo y gas de esquisto. Ecopetrol mal parada en materia de producción regional, según lo dicho ayer por la propia compañía, que le atribuye ese mal desempeño operativo a problemas del entorno, paros, cierres viales, restricciones y bloqueos y situaciones en general que impiden el acceso a los trabajadores a los pozos y que bloquean y cambian el plan de producción en campos estratégicos, por ejemplo, los del Meta, en zonas de Acacías, Guamal y Castilla la Nueva, donde 16 equipos permanecieron suspendidos durante el primer semestre. Ecopetrol, que en cualquier caso sigue produciendo el 65% del petróleo y del gas en Colombia, muy por encima de Sierra Col, Frontera, Geopark, Parix o Gran Terra, las petroleras pequeñas que se quedaron en el país y tras la salida de las grandes multinacionales en los últimos años. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 54 minutos. La alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán radicó ante el Consejo una reforma tributaria para el distrito para recaudar 1.2 billones de pesos adicionales al año. Lo llamaron Proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente. El corazón de esta tributaria en Bogotá es una sobretasa, un aumento en el impuesto predial con el que van a financiar la modernización del alumbrado público. Unas 100.000 luces inteligentes que incluyan cámaras de seguridad, reconocimiento facial, lectura de placas, monitoreo incluso de calidad del aire, luces LED que incluyan sensores y también cámaras. La tributaria en Bogotá, para que vaya preparando el bolsillo, deja por fuera de los nuevos impuestos a las viviendas y los pequeños comercios, los que están en estratos 1, 2 y 3, pero obliga a pagar más a los estratos altos. Por ejemplo, el estrato 4 pagaría 11.000 pesos mensuales, el 5 pagaría 19.000 pesos al mes, el estrato 6 pagaría 29.000 pesos mensuales y los predios comerciales asumirían en promedio 67.000 pesos al mes en ese cambio del impuesto predial. Se eliminan beneficios tributarios que son históricos, por ejemplo, para el sector financiero, para el comercio de licor y tabaco o para la venta de vehículos, que son sectores que hoy pagan menos de lo que pagarían normalmente en el comercio general. La reforma no solo tiene aumento de impuestos, trae algunos alivios, ofrece un descuento del 50% en intereses y sanciones para quienes paguen las deudas de impuestos antes del 18 de diciembre. Esto favorecería a más de 1 millón de contribuyentes morosos en Bogotá y trae otra inversión, otro impulso a la inversión en Bogotá, que empresas que traigan al menos 4.600 millones de pesos en 92 actividades que están definidas en el proyecto tendrían excepciones del ICA, ese impuesto que tendría un descuento hasta por 10 años. El ICA, que es el impuesto de industria y comercio en Bogotá, se simplifica en tarifas, se pasa de 13 a 7 y eso también genera un cambio a la hora de pagar. El proyecto ya está radicado, comenzará su discusión en el Consejo y de aprobarse se regiría desde este mismo año 2026. Ahora, no es la primera vez que Galán lo intenta. El debate no será sencillo en el Consejo. Recuerden que en diciembre pasado ya habían presentado y retirado un proyecto similar. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. El presidente de la Espriella, que se posesiona dentro de 3 días, viernes de esta semana, lo hará con partido político propio. Sus defensores de la patria recibió finalmente personería jurídica, que quiere decir la validez legal de su existencia y que quiere decir que el siguiente paso, según anuncian esta mañana, será competir por alcaldías y gobernaciones en las elecciones regionales del año entrante.
en la práctica será la división de partidos de derecha en Colombia, que era el miedo que tenía y que ha compartido públicamente el expresidente Álvaro Uribe, y la razón de la distancia entre ambos, entre Uribe y el presidente de la Espriella. La decisión la tomó el Consejo Electoral, fue una votación 6-1, había uno en licencia, otro en vacaciones de los 9 magistrados, una votación en la que inclusive una magistrada petrista dio el aval para crear el nuevo partido político. Al movimiento del presidente de la Espriella le dan el reconocimiento de partido político por haber logrado casi 13 millones de votos en la segunda vuelta presidencial. Es decir, validar que esa votación se convierta en requisito. Noticia de última hora, atención Felipe, 6:58 minutos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una demanda que podría tumbar la posesión del presidente de la Espriella en Cali. La demanda es pidiendo eso. E increíblemente, a 2 días, 3 días, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, a 3 días de la posesión, lo admite el Tribunal de Cundinamarca. Ricardo. Sí, señor, es un ciudadano preocupado, como suele pasar en estos casos, quien entabla la solicitud. Es una acción popular con solicitud de medida cautelar urgente. La radica David Fernando Cano Masuera. Dice que los derechos colectivos que se ven amenazados aquí son la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas, prevención de riesgos previsibles, publicidad de la función pública, legalidad del gasto, participación y garantías mínimas de control ciudadano. Los accionados son el Congreso de la República, el Senado, la Cámara, las mesas directivas, el presidente del Senado, la Secretaría de Senado y Cámara, el DAPRE, y etcétera, Ministerio del Interior, las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, todos. Los argumentos de diferente índole, Ricardo. Claro, mire. Que la votación en el Congreso fue nominal, que no hay plata, que no hay seguridad. Lo increíble, esta discusión, Felipe, yo pensé ya superada. Esto es la patria boba, realmente. Solicito ordenar la suspensión provisional de los efectos y ejecución material de las proposiciones, acuerdos, decisiones o actuaciones del Senado y de la Cámara que aprobaron el traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali, hasta tanto las autoridades accionadas acrediten ante el despacho de manera completa, pública, certificada y verificable texto exacto del acuerdo entre Senado y Cámara, proposiciones aprobadas en cada corporación, constancias de radicación, órdenes del día definitivos, pero actas de sesión, certificaciones de quórum deliberatorio y decisorio, votación nominal completa. Pero lo increíble es yo creo que esto podría... Admite la demanda. No, admite la demanda. Para estudio. Pero sabiendo y pide todas estas pruebas extraordinariamente, sabiendo que ya todo está montado para la posesión del presidente de la Espriella en Cali. Pero Néstor, yo creo que admite la demanda porque cumple los requisitos formales, pero sería una bobería absoluta y monumental suspender o por lo menos interrumpir una cosa que ya va a pasar. Es que lo que necesitamos es que el presidente nuevo se posesione, empiece a gobernar y ahí sí, si quieren empezar a hacer oposición, pues que le hagan oposición, pero